Saludos cordiales, alumnado, profesores y demás visitantes de este canal. Bienvenidos a este Congreso de Riesgo de Desastres Socionaturales. Mi nombre es Cristóbal Palma y junto a mi compañero Matías Galarce, ambos estudiantes del Instituto de Geografía, presentaremos en esta oportunidad los efectos de la licuefacción en Chile, caso de estudio región del Biobío tras el terremoto 8.8 del 2010. El terremoto ocurrido el 27 de febrero del 2010 fue un evento que dio la vuelta al mundo, producto de los daños estructurales que causó tanto el sismo como el tsunami generado. Sin embargo, dejó en evidencia un fenómeno poco conocido en Chile y que sin duda reclama una mayor atención en la investigación científica, producto de las serias consecuencias que éste puede tener. Hablamos de la licuefacción, un fenómeno en el cual los suelos, debido a una saturación de agua y sedimentos, tales como gravas y o arenas, pierden su firmeza y tienden a comportarse como un fluido, todo esto como resultado de vibraciones sísmicas en la capa superficial de la Tierra. Este fenómeno o proceso fue descubierto en 1964, cuando un importante sismo en Niigata, Japón, sacudió al país, dejando ver sus consecuencias. Tal como se mencionó, la licuefacción puede considerarse una consecuencia directa de los terremotos, y usualmente los efectos producidos por este proceso son más destructivos que los producidos por las mismas ondas sísmicas. Los efectos producidos por este proceso pueden afectar la infraestructura vial, portuaria y habitacional. Las evidencias de la licuefacción tras el terremoto del 2010 en la región del Biobío nos servirán en este estudio para comprender mejor. En esta imagen podemos ver cómo la pérdida de resistencia mecánica del suelo implica que éste se comporte momentáneamente de modo similar a un fluido, siendo capaz de migrar, generando importantes deformaciones en el sustrato. Cuando ocurre un sismo, la vibración eleva la presión de agua en los poros del suelo y si ésta llega a igualar o superar la fuerza de contacto entre los granos, la resistencia del suelo se reduce a cero, experimentando licuefacción. En este caso, la capacidad de carga del suelo es nula y efectivamente el suelo se comporta durante la sacudida como un líquido y cualquier estructura cimentada en él se hunde o sufre asentamientos diferenciales. Entre los efectos de la licuefacción en el terreno destaca la formación de grietas, hundimientos, desplazamientos laterales del suelo y formación de volcanes de arena. En relación a las grietas y los hundimientos, estos se forman debido a que la capa superficial ya no se comporta como un sólido, no es capaz de sostener la carga del suelo que está encima y el suelo colapsa, produciéndose grietas o simplemente produciendo un movimiento vertical descendente. El desplazamiento lateral consiste en un desplazamiento de un bloque grande del suelo en el eje horizontal de este, producto de la licuación de una capa más profunda. Finalmente, los volcanes de arena se dan producto del súbito aumento de la presión de agua de poros ocasionada por la vibración, forzando a que ésta fluya rápidamente a la superficie, conteniendo sedimentos que posteriormente se depositan, formando estructuras cónicas parecidas a un volcán. Dentro de las estructuras afectadas por la licuefacción se identifican edificios de diferentes alturas, carreteras, líneas férreas, puentes, puertos, muelles, tranques de relave y estructuras enterradas, como cañerías, colectores de agua y sifones. Entre esta infraestructura, reconocida en el área de estudio, destacan el puente Juan Pablo II en el río Biobío, estructuras en áreas costeras afectadas, como por ejemplo el puerto de Coronel y el borde costero del sector La Poza de Talcahuano, licuefacción en suelos planos, como en las líneas férreas cercanas a Concepción, las cuales fueron importantemente dañadas, sitios con edificaciones severamente afectados, como el condominio Brisas del Sol en Talcahuano, y finalmente presencia de desplazamientos transversales, como se evidencia a través de la presencia de grietas y migraciones de bloques a un costado de la ribera del río Biobío, producto del desplazamiento lateral. Esto demuestra, con evidencias concretas, que la liquefacción afecta severamente a la infraestructura pública y privada, pudiendo ser incluso más perjudicial que las mismas ondas sísmicas.
Como se ilustra en estas imágenes, los efectos del fenómeno de la licuefacción tras el terremoto fueron visibles sobre el área de estudio en diferentes tipos de estructuras, teniendo consecuencias tanto económicas como sociales y provocando un retroceso en materia de desarrollo regional. Bueno, se reconocen evidencias del proceso de licuefacción observadas tras el terremoto del 2010 entre sectores con una gran concentración de suelos licuados, como lo son las zonas de humedales y costeras de Concepción y Talcahuano. Basándonos en el mapa de peligro de licuefacción proporcionado por el Servicio Nacional de Geología y Minería, es posible identificar áreas con un elevado o medio peligro de este fenómeno en zonas que concentran una gran cantidad de población, lo que supone un peligro real para los habitantes y trabajadores de dichas zonas, lo que podrían ver dañadas sus viviendas, sus lugares de trabajo, las conexiones viales o incluso los edificios públicos que presten algún servicio a la comunidad. Esta es una amenaza bastante común, también en otras áreas de la región. Es así como dentro de la región, las localidades de Lebu, Lota, Coronel y Colcura, en sectores bajos, muchos de ellos poblados cercanos a humedales, zonas costeras, desembocaduras y riberas de ríos, presentan niveles peligrosos y medios de licuefacción. Finalmente, para concluir, podemos decir que la licuefacción es un fenómeno altamente destructivo, que afecta principalmente a las estructuras construidas por el hombre, por lo que resulta de vital importancia estudiarlo y entender sus consecuencias. En Chile, antes del terremoto del 2010, no existía certeza entre los expertos sobre la existencia de este fenómeno en el territorio nacional. Posterior a este evento, se pudo constatar efectivamente la ocurrencia de la licuefacción, un fenómeno que ya presentaba evidencias en otros eventos anteriores. Una de las regiones más afectadas fue la del Biobío, la que presentó grandes daños estructurales y que implicaron una gran cantidad de gasto por parte del Estado. Todo lo anterior permite concluir la evidencia de licuación en Chile a causa de sismos, y es por esto que esta amenaza debe ser considerada en estudios de riesgo y proyectos ingenieriles, además de incluirse en proyectos educativos que ayuden a concientizar a la población de la existencia de este fenómeno y los efectos que éste implica. Bueno, aquí concluye nuestra presentación. Esperamos haya sido de su agrado. Los dejamos invitados a visitar las demás ponencias de nuestros compañeros, las cuales abarcan diferentes temáticas relacionadas con riesgo de desastres socionaturales. Muchas gracias. Muchas gracias.